El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doña Maggie Bonilla. Es que esa es la idea, muchas gracias. Este espacio es plural. No nos pidan jamás imparcialidad, jamás, nunca, porque no somos imparciales, ese es un cuento. Pero sí pídanos y exíjannos pluralidad en las voces que aquí se pueden escuchar. Algunas gustan, otras no, pero es parte de la pluralidad que practicamos en este espacio. Saludos a Chordeleg en la provincia de Azuaya. Por ahí vi un mensaje a través de esta maravilla del Facebook Live. Nuestra página web también, www.radiomajestad.com, nos permite llegar a esos sectores donde no tenemos nuestra frecuencia en señal abierta. En señal abierta estamos en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Saludos cordiales. En Manabí que nos quieren tanto. Saludos hasta Portoviejo. Para los que no saben, yo tengo raíces manavitas por el lado de mi madre. Viví 2 años también en Portoviejo, así que Manabí también es una tierra que quiero mucho. Obviamente hay una cercanía desde el punto de vista familiar con la querida provincia de Manabí. En minutos, Fausto Jarrín con nosotros, el abogado del expresidente Rafael Correa. Antes, Silrat, por favor. Así es, Fabri. Antes vamos a tratar sobre el liderazgo empresarial frente a la pandemia y al COVID-19 que ha azotado pues al país y al mundo entero. Para ello ya nos encontramos con Camilo Pinzón, él es director de la EDES Business School de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias y un saludo a todos los radioescuchas en esta mañana. Muchas gracias. Bueno, inicio preguntándole cómo debería pensar el empresario o el emprendedor durante esta emergencia del COVID-19. Bueno, este es un momento que el país está golpeado muy fuertemente en su economía. Hablamos el otro día, el SRI publicó cifras de una reducción en ventas de más de $6,000 millones, un impacto de alrededor de más del 6% del PIB. Y claro, nosotros tenemos que pensar en cómo vamos a hacer el proceso de recuperación económica. Todos los países están en esto, pero vamos a tener que definir si va a ser una recuperación en V, es decir, que hacemos un rebote rápido, o si va a ser una larga recuperación donde poco a poco iremos recuperando las plazas de empleo. Y eso va a depender mucho del rol que asuma el sector privado y cómo nosotros logremos activar los distintos proyectos empresariales dentro del país. Por eso el rol del liderazgo es tan importante, porque en este momento necesitamos un liderazgo positivo, algo que nos permita ser resilientes frente a lo que estamos viviendo y reinventarnos en cada una de nuestras actividades. Yo participo de distintas iniciativas a través de la Escuela de Negocios en temas de educación, también a través de temas de emprendimiento, y en cada uno de estos ámbitos estamos proponiendo a la ciudadanía que se reinvente. A través de la educación, nuevas propuestas de formación empresarial. Por ejemplo, acabamos de sacar un MBA en línea enfocado en innovación para que la gente aprenda a innovar. También hay distintas iniciativas empresariales, como por ejemplo el Reinventa Ecuador, que está saliendo con el respaldo de muchas instituciones, también desde nuestra universidad y desde la AEI, donde le estamos invitando al ciudadano a reinventar la economía, a pensar en ideas nuevas de reinventar la economía, pensar en qué nuevos sectores. Entonces, este es un momento donde usted tiene que hacer un balance y definir, ok, cuáles han sido las cosas que me han golpeado, pero sobre todo empezar a pensar qué cosas nuevas estoy sacando y tratar, a pesar de la ansiedad de todo el momento que estamos viviendo, identificar qué cosas nuevas estoy sacando. Nuevos proyectos, nuevos productos, pero también pensar en nuevos sectores para la economía o nuevas reformas. Este es un momento interesante para ¿Qué elementos externos debe tener en cuenta el empresario, el líder empresarial? Estamos hablando de un momento complejo, pero en el que se requieren, por ejemplo, apoyos gubernamentales o tal vez trabajar mancomunadamente desde el sector privado. ¿Cómo debería ser también el accionar? Tiene que haber un mix de los dos temas. Efectivamente es necesario que el sector público flexibilice muchos de los temas y agilice incluso muchos de los temas en los cuales se requiere apoyo. Tenemos muchas empresas que están en este momento al borde de la quiebra, pero no necesariamente quiere decir que sean unos malos emprendimientos. Por lo tanto, ahora todo lo que manda es primero flujo de efectivo. Entonces, todo lo que sea innecesario en términos de patentes, cobros de impuestos, etcétera, hay que buscar las formas de flexibilizar, no necesariamente no cobrar, pero entender que venimos de un golpe en ventas. Se habla de que casi las 2/3 partes de los emprendimientos
del país han tenido un impacto en ventas y por lo tanto no hay flujo. Hay que ayudar a que se recuperen estas ventas. Poco a poco estamos entrando en una reactivación, pero eso no es suficiente. Eso es una parte, es un ingrediente importante. Luego viene toda la parte de innovación y el ingrediente que creo que tenemos que meterle en el liderazgo empresarial en este momento es innovación. Y la innovación pasa por entender al consumidor qué nuevos comportamientos está teniendo, entender que nosotros tenemos que empezar a diversificarnos y empezar a buscar nuevos mercados, incluso exteriores. Hay muchos sectores en el Ecuador que a pesar de la pandemia no han decrecido, sino han crecido porque el consumo de cosas que el país produce han seguido creciendo, y también incorporación de tecnología. Esto es muy importante. Y también estar atentos a todas las iniciativas empresariales, las distintas cámaras, gremios, redes, como la que yo represento también, que es la AI, están lanzando una serie de iniciativas para poder trabajar en propuestas para reinventar al país. Les recomiendo una concretamente que se llama Reinventa Ecuador, que está buscando, es una iniciativa sin fines de lucro apoyado por Naciones Unidas, que está buscando reinventar la economía del país a través de una cooperación abierta de ideas de innovación. Entonces, claro, hay que buscar solventar la economía, sobrevivir. También hay que buscar un liderazgo en nuestra propia empresa, pero también es un momento para buscar nuevas oportunidades para el país en general y bajar esta dependencia que tenemos nosotros del petróleo. Lo cierto es que, como estamos hablando de este momento complejo de las pérdidas de miles de millones de dólares, las empresas tienen menos ingresos, es una época compleja en la que se deben tomar acciones. ¿Cuáles deberían ser los recortes y qué gastos deberían también priorizarse en este punto en el que nos encontramos? Bueno, al reducirse las ventas, obviamente hay que ver los recursos legales que nos permite en este momento la legislación ecuatoriana para llegar a un acuerdo con nuestros colaboradores, pero no necesariamente los recortes tienen que ser en todos los casos para bajar costos sin pensar en la estrategia. Nosotros siempre tenemos que guardar una capacidad instalada para poder recuperarnos. Acuérdense que el golpe de la pandemia es temporal, entonces no podemos reducir todo como si fuera un tema permanente. Entonces hay que ir priorizando esos gastos, así estemos tomando algunos riesgos en este momento, pero que sobre todo en esos gastos, en estas inversiones, en esos activos, en esas capacidades que tenemos, que nos permitan recuperarnos rápidamente. Algo que tenemos que tener cuidado que no nos pase es que el momento que la economía empiece a recuperarse no tenemos capacidad de responder, y en realidad lo que tenemos que enfocarnos es poder generar ingresos lo más rápido posible. Entonces, en ese sentido, dependiendo del tipo de negocio, ustedes van a tener que hacer una priorización estratégica, donde no solamente hay que hacer un recorte de gastos, en algunos casos hay que invertir, como yo les decía, por ejemplo, en temas de tecnología, en nuevos canales de comunicación, en nuevas formas de conectarse con el cliente. Y esto va a ser probablemente la fuente de nuevos ingresos, y esto es lo que nos va a permitir en el tiempo reinventarnos. Como yo les decía en el ejemplo al inicio, en cada una de las iniciativas en las que estamos involucrados, tienes que tener un proyecto. Ok, esto es lo que he perdido, pero ¿qué es en lo que me estoy reinvertando? ¿Qué voy a dejar de hacer? ¿Pero en qué estoy invirtiendo? Esos dos ingredientes son fundamentales, porque si no, puedes entrar en una espiral que simplemente te lleva a la quiebra. Ahora, ustedes tienen estudios de los sectores económicos que están más afectados en esta coyuntura, y también cuáles han sido los beneficiados, ¿no? Los que de una u otra manera han logrado también aprovechar este tema coyuntural y, no sé, innovar, por ejemplo, y vemos los negocios en línea. Estos son uno de los grandes beneficiados de esta época, ¿no? Sobre todo porque el consumo en el país en temas de hacerlo vía internet no alcanzaba ni siquiera el 1%, y ahora supera, me parece que los 3 puntos. Entonces, quisiera saber cuáles son estos sectores que han sido los más afectados y también los más beneficiados en esta coyuntura. Bueno, hay distintos reportes a nivel internacional y de Latinoamérica que ya empiezan a identificar cuáles son los sectores ganadores y cuáles son los sectores que han sido más afectados. Definitivamente, los más afectados en este momento son todos los vinculados a temas de comercio, a los temas de turismo, lamentablemente los servicios de alimentación, restaurantes, todo lo que implique contacto cercano. En inglés se habla ahora del low touch economy, es la economía de bajo
toque, ¿no? Entonces, los sectores que han sido ganadores, efectivamente son todos los que están vinculados con temas de e-commerce, temas digitales, pero no solamente digitales, sino negocios tradicionales que han logrado adaptarse rápidamente. Entonces, por ejemplo, si tú tenías un estudio de yoga y lograste transformarte rápidamente, por utilizar un ejemplo aleatorio, a poder dar clases a través de otro tipo de canales digitales, también estás empezando a crecer. Empiezan a cambiar los formatos de negocios que son probablemente tradicionales, pero empiezan a cambiar los formatos. Por eso es tan importante el proceso de reinvención. También hay negocios que aparentemente son tradicionales, en los cuales con nosotros como país estamos involucrados, pero que han tenido crecimiento. Como por ejemplo, voy a mencionar un producto como el banano. El banano en general creció el primer trimestre, después se estancó, pero el banano orgánico no. ¿Por qué? Porque la gente está más preocupado de su salud, está más preocupado de cómo consumir productos que sepan de dónde viene su origen y cuál es la trazabilidad de la cadena de producción. Entonces, todos estos elementos nos hacen que no necesariamente uno puede segmentar negocios tradicionales han perdido y negocios digitales han ganado. Los negocios que han logrado reinventarse y adoptar elementos de tecnología y entender cuáles son las preocupaciones del consumidor, son los que están creciendo rápidamente, a pesar de ser negocios tradicionales. Y también empiezan a surgir oportunidades para el país. Empezamos a identificar, por ejemplo, nosotros tenemos un sector de emprendedores tecnológicos que han trabajado en temas de fintech para Ecuador, pero que hoy en día podrían ser un potencial. El Ecuador podría ser un potencial generador por la dolarización de servicios bancarios para toda Latinoamérica, porque ahora la gente cada vez consume más productos sin tratar de recibir dinero físico. Entonces, esos también pueden ser ganadores y puede ser una oportunidad para el país. Por eso insistimos en que hay que pensar en estas iniciativas que están buscando la reinvención, y también hay que buscar en nuestra reeducación, reinventarnos como personas, sin lugar a duda, que eso lo tengo que decir como parte de una institución académica. Quisiera saber, ya para cerrar esta entrevista, me queda poquito tiempo, quisiera que sea una respuesta muy breve. ¿Qué técnicas deben tener los líderes empresariales para mantener motivado a un equipo de trabajo, considerando la situación sanitaria, económica, el ánimo también del país por la coyuntura? Bueno, en este momento los empresarios tienen que preocuparse del bienestar de las personas, tener un liderazgo empático, tomar todas las medidas de bioseguridad, pero esto tampoco es suficiente. Hay que entender que la gente tiene miedo de ser contagiado y por lo tanto hay que tener un liderazgo donde hay que estar permanentemente preocupándose de los miedos de las personas, pero sobre todo hay que tener un liderazgo abierto, donde uno escucha a sus colaboradores y esos son parte del proceso de reinvención e invitarlos a ser parte del proyecto de recuperación de la empresa, para que se sienta esto como un trabajo de equipo. Es un nuevo estilo de liderazgo, menos jerárquico, más abierto, más innovador. Muchas gracias, le agradecemos por esta entrevista, por este diálogo. Estamos hablando sobre liderazgo empresarial frente al COVID-19, las necesidades también de reinventarnos para sacar adelante a nuestro país. Gracias a Camilo Pinzón, director de la EDES Business School de la Universidad Técnica Particular de Loja. Muchas gracias. Muchísimas gracias y un saludo a todos los radioescuchas.